Aguascalientes, considerado el centro de la República Mexicana, cuenta con una riqueza cultural e histórica muy amplias. Para una muestra y más ligado a nuestro gusto por el misterio, en esta ciudad se encuentra el famoso Museo Nacional de la Muerte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual se enfoca a la difusión de objetos relacionados al tema de la muerte en México. Sus salas de exhibición permanente se dividen en Inframundo, Visión Prehispánica, Mundo Novohispano, México Independiente y México Contemporáneo, además de un sinfín de exposiciones temporales. En la descripción del vídeo les dejo links de interés muy amplios sobre este museo, para quienes deseen saber más y, por qué no, darse una vuelta a visitarlo cuando les sea posible. A su vez, Aguascalientes cuenta con una multitud de leyendas en su tradición y folclore, y en esta ocasión quise traerles algunas de las más representativas, que espero sean de su agrado e interés. La leyenda de la calavera del Panteón. Jesús Infante, cantero y albañil, contaba que en una ocasión contrajo el compromiso con don Carlos Espino de terminar un monumento en recuerdo dedicado a sus familiares y que debería de entregarlo el día acordado. Pero sucedió que el día último del plazo daban las 8 de la noche y él no lo terminó. Él seguía dentro del panteón, siendo así que, al ir por uno de los corredores a traer unas cuñas que faltaban, sintió algo de miedo, escuchando un ruido extraño detrás de él que le seguía haciendo trac, 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 y aseguraba que sintió como si le hubieran echado agua fría por la espalda y las piernas se le doblaban. Volteó hacia atrás y lo que fue viendo fue una calavera que movía muy fuerte sus mandíbulas, que al chocar entre sí se oía el sonido de sus dientes, y esto era lo que había escuchado anteriormente. Y escuchó muy claro que le dijo: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo 50 años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 10,000 pesos en plata que están al pie de la alacena que está en la cocina a vara y media de profundidad, te dé 100 pesos, de los cuales darás 50 al padre, que me diga 3 misas, y yo te recompensaré algo más dándote el alivio de tu asunto. Si no cumples, no sanas». Al fin pudo correr espantado, pero al voltear vio que la calavera aún corría tras de él y que casi lo alcanza y casi le toca los talones, mientras más y más rechinaba los dientes, y dice que como pudo, se resolvió a salir dejando sus herramientas y todo lo demás, porque el miedo ya no lo dejó terminar su compromiso. Al día siguiente fue acompañado de un amigo para poder así terminar dicho compromiso cuanto antes y no volver jamás. En verdad, Jesús se enfermó a tal grado que los miembros de su cuerpo se le paralizaron y difícilmente se sentaba, y siempre tembloroso como si tuviera mucho frío, según él decía. Su alivio lo consiguió hasta que hubo cumplido lo que le había indicado aquella espantosa calavera con su tenebrosa voz. Contando Jesús a sus amigos este caso, ellos le referían que aquello era ya bien conocido de toda la gente, y que también a Joaquín Sánchez le había pasado lo mismo, pero que éste no había atendido a los ruegos de la calavera y había saltado por las paredes del panteón, y que jamás se sanó de la enfermedad que le causara el susto que sufrió en el panteón hasta morir. Y así por el estilo se contaban los casos de la calavera del panteón, llegando a ser vulgar la leyenda que todo Aguascalientes creyó las consejas que se referían. La leyenda del fantasma del jardín. Allá por el año de 1851, vinieron a Aguascalientes varias personas procedentes de Guadalajara e invitadas por don Mariano Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaría en las fiestas de San Marcos de ese año. Entre estas personas venía don Felipe Rey González, de la familia de don Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, a establecer una tienda de feria durante la temporada y seguir en el año comerciando en abarrotes si la suerte le favorecía. El señor don Felipe construyó su casa al lado norte del jardín, ahora calle Flora, donde sus descendientes hasta la fecha ocupan dicha morada. En esta vez la suerte protegió al señor González y reunió la cantidad de 8,000 pesos que, sumados a su capital, le daban 40,000 pesos. Temeroso el señor González de que alguna vez lo sorprendieran los ladrones, tuvo la idea de sepultar su capital con buen número de alhajas de oro macizo que hacían lo fuerte de su fortuna,
en un lugar fuera de la casa, y escogió este en el ángulo norte y oriente del jardín, al pie de un gran fresno, entre un bosque de rosales. Construyó una fuerte caja de lámina y madera e hizo su depósito. Desde ese día el señor González se paseaba solo por ese lado del jardín, y lo tomó por costumbre a la hora del alba y las oraciones de la noche, aunque la mayor parte del día permanecía con sus amistades sentado en la balaustrada y frente a su tesoro, jugando albures con apuestas fabulosas. Una tarde se desarrolló entre sus amigos, con motivo del juego, un fuerte pleito, hasta que llegaron a las pistolas, resultando un muerto y 2 heridos al final. Muchos años después permaneció la cruz del difunto en la pared de la primera casa de la calle Flora y Rivera, que fue donde el extinto cayó. El señor González fue preso y con ese motivo enfermó de gravedad. Ofreció a la Virgen del pueblito una solemnísima misa de 3 padres, orquesta y cohetes si lograba su libertad, y a los 9 días salió libre, solo que la enfermedad siguió su curso, empeorando cada día. Reforzó su promesa a la Virgen y murió sin cumplir su ofrecimiento. Tiempo después, todos los vecinos aseguraban que el espectro del señor González se aparecía paseando por el jardín a las mismas horas, y que cuando pasaban gentes por ahí les hablaba con insistencia. A tal extremo llegó la visión que ya nadie podía transitar por ese lugar. De aquí nació la leyenda en el pueblo del fantasma de aquel jardín. Una leyenda más relacionada al pasado chichimeca de esta región es la conocida como la del Cerro de los Gallos. Después del enorme hecatombe chichimeca, en que estos fueron casi totalmente exterminados, el gigante Nahuatlaca, defensor de los débiles, era considerado como un dios invencible por la hazaña que a favor de estos había realizado, pero empezó por abusar de su fuerza y poder hasta el grado de convertirse en un despiadado tirano que exigía tributo a los moradores de esta región, cuyas tierras no les daban lo necesario para poder cubrir tales exigencias. El gigante Nahuatlaca, tratando de infundir pavor entre aquellos indígenas que no cubrían los impuestos, los aplastaba empleando para ello el peso terrible de su macana. Esta actitud fue funesta al grado de que comenzaron a formarse algunos grupos que conspiraban en contra de su antiguo salvador, con el objeto de poner fin a esta situación desesperante. Los primeros conspiradores pagaron con su vida el intento de rebelión. No obstante a esto, el descontento aumentó en contra de Nahuatlaca, quien de sobra sabía las actividades de sus súbditos y que solo perseguían un fin, el de darle muerte. Temeroso de morir y con el deseo de acabar con aquel malestar que día a día se había hecho insoportable, imploró la protección de Natlazáhuatl, que en su idioma era la fiebre de tifo, para que acabara con todos los habitantes de la región. Obediente, Natlazáhuatl principia su labor destructiva entre los colonos. Para el objeto, el poderoso Natlazáhuatl empezaba por hacerles sentir un tremendo dolor de cabeza y los calentaba de manera tal que su temperatura variaba entre los 40 y 41 grados, los que sucumbían a los 3, 5 o 7 días de atacados. Pasada esta primera impresión, los que nunca llegaron a amedrentarse y se reunieron nuevamente fueron los conocidos como los Gallos, que eran hombres de constitución robusta. Juraron ofrendar sus vidas hasta no ver realizados sus deseos de acabar con Nahuatlaca. Enterado el gigante de lo que hacía aquel grupo de hombres fuertes, dirige nuevamente su ira contra ellos, pero estos se ven obligados entonces a abandonar su pueblo para dirigirse al sur en busca de alguna elevación en donde poder observar sus movimientos y dirigir sus ataques. El gigante no se siente nada seguro, retrocede hacia el norte, siendo sorprendido por la noche. El sueño lo vence y se queda profundamente dormido. Los gallos logran atraparlo tomando grandes palas de tierra y lo cubren hasta darle sepultura. El gigante, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hace un supremo esfuerzo por liberarse y de no haber sido los gallos, auxiliados por una mano invencible y misteriosa, que con un gran chiquihuite de rocas atrapó para siempre a aquel monstruo, muy mal la hubieran pasado. Y desde aquel entonces, a esa elevación de terreno donde aquellos hombres valientes sepultaron al gigante, se le dio en llamar Cerro de los Gallos y del Chiquihuite, donde se encontraba aquel gigante. La leyenda nos dice que no obstante el tiempo transcurrido, Nahuatlaca logrará escapar de su prisión algún día, y entonces destruirá la hoy próspera y feliz ciudad de Aguascalientes. La leyenda del aparecido en la vereda. Era el año de 1860.
Corría el mes de la patria. Acababa de llover, sonaba la campana mayor de la parroquia, la hora del alba y los señores don Margarito López, don Néstor su hermano, don Lucas Infante, ricos viejecitos del pueblo de San Marcos, acompañados de sus familias y otros más, cumplían su cotidiana devoción de asistir a la misa del alba, que se celebraba en el templo de Guadalupe. Los señores López vivían en donde fue la calle de Eve, hoy Manuel M. Ponce, únicas casas que ostentaban portadas de hermosa cantera del estilo dórico, además propietarios de las huertas hasta la salida del río de los Pirules. Todo era que sonaran las campanas del alba y los señores salían a toda prisa de sus casas, tomaban la segunda de Eve, atravesaban la plazuela de San Marcos y entraban a la vereda estrecha y tupida de mogotes que principiaba en la bocacalle de Rivera, como a unos 80 pasos hacia donde era la huerta de los señores Leos. Se apareció el individuo del ala monstruosa del chambergo que tanto se decía. No es extraño que una leyenda adquiera a veces su origen en la tradición, y de aquí quizá tenga luces de verdad. El aparecido era un individuo, o mejor decían los señores, una masa enfundada en un traje negro asaz, raído donde el dolor aletea con misterio insondable. Cada día era este un cuento nuevo y lleno de pavor que siempre era viejo. A diario el hombre insiste en su aparición y no ha modulado una palabra, pero a la 10ª vez habla y dice: Tú, Néstor, tienes una enfermita. Llévame con ella. Yo te la curaré. Produjo un cuadro extraño por demás a los que vieron y oyeron. Todos escaparon en distintas direcciones, y el caso fue que todos llegaron al templo de Guadalupe, oyeron su misa y a la salida contaron al capellán lo sucedido. El padre les aconsejó que llevasen a aquel hombre. Así lo hicieron al día siguiente, y a la misa lo invitaron al hombre del bastón retorcido. Les dijo que se regresaran y estaría luego en casa. Penetraron a la habitación de la niña, y tras un rezo largo de aquel hombre, ceremoniosamente y con ademanes extraños, pone la mano en la cara de la niña hasta que le quedó estampada para siempre, pero no sanó enseguida. El hombre desapareció y los señores López en lo sucesivo cambiaron de vereda tomando la calle Democracia y enseguida la vereda donde es hoy la calle de Bravo para llegar al templo. A fines del año 1880 aún se contaba del aparecido en la vereda. Años después aumentaba la leyenda que de don Néstor tuvo que vérselas con temor y más zozobra. Después de incontables apariciones con el individuo, aquel quien le confió una fuerte cantidad de oro, que se encontraba sepultada en una noria casi cegada que había en la huerta de los señores Leos, a una desviación de 4 metros hacia el sur. Los vecinos del barrio decían que era un túnel que venía a dar atrás del templo de San Marcos, y últimamente fue confirmado el dicho por una disquevidente que en 1928 llegó a establecerse aquí en la capital, y que debería distribuirla de la manera que le indicaba: pagar unas misas gregorianas, una cuenta al señor don Margarito su hermano y la tercera parte para él. Refieren los que viven que Vicente Leos, uno de los hermanos menores que sobrevivió años después, contaba que el aparecido se transformó en el tronco de un peral que perfilaba exactamente su figura. En la vereda, años después, se construyó la calle de Rivera. Hasta aquí la leyenda del aparecido que jamás volvió. La leyenda del encapuchado. La vida provincial hablaba todavía en las calles por boca de los pobres que declamaban oraciones en verso pidiendo una corta caridad al paso del viático, ante el cual todos se descubrían y arrodillaban. Los sacerdotes vestían sus finas capas con toda libertad. El toque de las 3 de la tarde dado por la campana mayor de la catedral y todos los templos. Todavía se arrodillaban las gentes en la vía pública y en el interior de sus casas a rezar el Ángelus. Todavía se daba el toque de bacante, y otros llenos de regocijo y entusiasmo, cuando al tocar de los badajos y el voltear de las esquilas era alternado armoniosamente el toque de consagración de algunas campanas, el toque para elevarlas a la torre y otros extraordinarios toques históricos que deberían recordarse y seguirse dando por su solemnidad. Todavía los hombres que luchaban por la vida gritaban por las calles sus mercancías en tonos muy variables: la raíz tatemada, fruta de horno, los muéganos, la correosa, el alfajor
etcétera, etcétera. Otros cantando el cante, y todos vestían calzón ancho, muy bien planchado y pisado, al igual que la camisa. Se veían simpáticos aquellos hombres, su figura era una especie de farol valenciano. La vida fue por aquellos tiempos más activa y más culta. La gente en general vestía mejor y asistía con frecuencia a las tertulias. Los hombres a los platicaderos, que tenían por distintos rumbos de la ciudad, a las representaciones del Teatro Morelos, a los pastores de la primavera y otros espectáculos. La ciudad tuvo muchos aristocráticos moradores. Todos se aseguraban la más caballerosa amistad y cariño con las mayores demostraciones de sinceridad. Todo acontecimiento conmovía, todo era fiesta, todo era ruido en armonía que deleitaba. Pero dentro de todo aquel regocijo, como para imponer silencio a todo el bullicio del día, un hombre salía a diario por las noches, a dar vueltas por fuera del jardín de San Marcos, revestido con un hábito de franciscano, capuchón puesto, linterna encendida en mano y en la otra una calavera, asustando de esa manera a todo el que se encontraba, a las gentes de los alrededores que se asomaban con espanto por las celosías de las ventanas, y se hacían miles de conjeturas sobre aquel fraile encapuchado, desvaneciendo su medio con rezarle un Ave María por su descanso eterno. Y la aterrada versión del encapuchado voló por el pueblo y el pánico se extendió. Los que solían pasar por el jardín desde el atardecer casi cerraban los ojos, pues decían, ojos que no ven, miedo que no se siente. Así pasaba el tiempo hasta que un día a uno de los leñadores de los que se instalaban en hilera con su puesto en la plazuela frente al templo, una extraña fuerza oculta le hizo enfrentarse al encapuchado. Pero al tratar de detenerlo, el encapuchado súbitamente, dándole un fuerte golpe en el pecho, a la vista del propio leñador, se perdió por entre la puerta del templo, que a esta hora se encontraba cerrado, dejando atónito y sin poder mover al citado leñador. Días más tarde pasaba por ese mismo lugar un cortejo rumbo al Panteón de San Marcos, que en aquel entonces estaba en el arroyo del Castillo. Quien iba dentro de aquella caja era nada menos que Pedrito Herrera, el osado leñador que intentó enfrentarse con el misterioso espectro y perdió la vida por ello. Los años han transcurrido y con ellos la leyenda del encapuchado ha ido perdiéndose con las generaciones. Existe una leyenda muy famosa de Aguascalientes conocida como la del Cristo Roto. Sus orígenes se remontan al tiempo de la congregación de indígenas chichimecas que provenían de inmediaciones de Tepatitlán, Jalisco. En aquel tiempo huían de las invasiones al reino de Michoacán, realizadas por los españoles. Estos chichimecas se establecieron en las faldas de la Sierra Fría, en un lugar que al paso del tiempo se llamaría de Marta, entre los años 1673 y 1675. La escultura del Cristo Roto es muy conocida. La leyenda y la historia son muy amplias, por lo cual les dejo los links de referencia para quienes quieran adentrarse en conocer todo acerca de esta figura tan representativa del estado de Aguascalientes. Y bien amigos, estas fueron algunas de las leyendas y datos interesantes acerca del estado mexicano de Aguascalientes. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final de la narración, espero haya sido de su agrado. No te olvides que si te gustó el vídeo, nos regales tu poderoso like, lo compartas con tus amigos y amigas y familiares, te suscribas al canal y a nuestras otras redes sociales. Yo les agradezco mucho por el apoyo, espero verlos pronto y buenas noches.